Reflexiones del abuelo. Los que siguen sin creer. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, unos versículos describen un episodio de la vida de Jesús que llama la atención por su contenido de fe y con el cual el Señor prueba a sus seguidores. Esos mismos versículos describen la actitud de los que le siguen con fe y de los que le abandonan y se van. Jesús, el pan de vida. El discurso que nos relata San Juan ocurre inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Esta acción representaba la oportunidad del Señor Jesús para enseñarles al pueblo las cosas que Él era capaz de hacer, y por donde venía el centro de su evangelio. Pero el pueblo judío, tosco, incrédulo, no le comprendía, y al encontrarle al otro lado del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo viniste acá?» Jesús les explicó: «Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y les da vida eterna. Esta es la comida que les daré, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él». Entonces preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos?» Jesús le contestó: «Lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que Él ha enviado». La multitud, sacudida por el entusiasmo del milagro que ha tocado con sus manos, persigue a Jesús y lo busca. Muchos han visto en este pan un recuerdo de aquel maná que era uno de los signos que traería el Mesías. Discuten todos con los fariseos, y son estos quienes increpan a Cristo preguntándole qué pruebas aportaba para que creyeran en Él, tal como exigía. Ellos les dijeron: «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, y ese sí que era, según está escrito, pan venido del cielo». Juan 6, 30-31. Jesús pasa entonces a explicarles: «En verdad les digo que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo. El maná representaba el anuncio que Dios le daba para que entendieran por dónde venía la cosa. Estaban los judíos confundiendo el anuncio con la realidad. Jesús les dijo: «El pan venido del cielo se lo da ahora mi Padre, porque el pan del cielo no es una cosa material, es aquel que baja del cielo y le da la vida al mundo». Juan 6, 32-33. Esta respuesta desconcierta tanto a los fariseos como a la multitud y a los propios apóstoles. El pan, una persona, y un pan que es más que alimento, un pan que es vida y vida de todo el mundo. Muchos expresaron su asombro. Jesús, que conoce sus desconfianzas, no retira su respuesta, no desvía el tema, entra decididamente en él y tranquilo pero con energía les dice: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed nunca más». Las frases eran tan tajantes que en muchos rostros se dibujó la sorpresa y en algunos el rechazo. Y Jesús continuó: «Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me hayan visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera. Porque yo no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios
crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Juan 6, 35, 40. En torno a Jesús se ha creado un silencio dramático, pues se está presentando como alguien venido del cielo. ¿Acaso no saben bien ellos que este es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y cuya madre conocemos perfectamente? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les dijo entonces: dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos, así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Juan 6, 43, 45. Quien haya leído los evangelios sabe bien que Jesús era de los que no se amilanan ante los ataques de los enemigos. Al contrario, es ante sus adversarios cuando baja a lo más hondo de los problemas. Por eso, al principio de este sermón, ha usado la palabra pan en sentido metafórico. Comerle era simplemente creer en Él. Alimentarse de ese pan era recibir su gracia. Pero ahora, de repente, elige un lenguaje del más crudo realismo. Deja las metáforas y comienza a hablar de otro pan y de otro comer. Yo soy, dice, el pan de vida. Antes hablaba del maná. Era ciertamente un gran regalo de Dios, pero los judíos murieron a pesar de haberlo comido. Les alimentaba, pero no les daba la inmortalidad. Yo les hablo de un pan mucho más alto, un pan sustancialmente y esencialmente vital, un pan que no solo alimenta por un momento, sino que da vida para siempre. Y no les habla de la vida nuestra. El que come de este pan del que les hablo, recibirá una vida que ninguna muerte destruirá, y que en cambio destruirá todas las muertes. ¿Volvía a las metáforas? ¿Estaba jugando con las palabras muerte-vida? No. Y para confirmarlo llega ahora al mayor de los realismos. Dijo: el pan que yo les daré es mi carne, vida del mundo. La cruda frase de Jesús fue entendida enteramente por los que le escuchaban. Hablaba verdaderamente de comer de su carne y beber de su sangre. Por eso se escandalizaron los judíos, igual que hoy día, en que muchos se apartan y no creen. Buscan el pretexto de no obedecer a Jesús. Los que éste decía era un absurdo. No creen en Jesús realmente. Ellos, los judíos, entendían esas palabras de Jesús seguramente mejor que nosotros. Pero los judíos de la época sabían bien lo que era un sacrificio, lo que era comer en los altares carne inmolada. Y Jesús decía que una comida así era su carne. La idea resultaba extraña, repugnante. Se atrevía a decir que Él sería descuartizado como los corderos sacrificados, que su carne sería repartida y comida, y que de ese sacrificio de su cuerpo saldría la salvación del mundo. No sabían qué admirar más, si su audacia, su ambición o su locura. Y preguntaron: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Juan 6, 52. Jesús sabía perfectamente cómo el escándalo sacudía su auditorio. Si hubiera hablado en metáfora, le hubiera sido fácil arreglarlo. Bueno, entiéndanme bien, habría dicho. Estoy hablando en metáfora.
Cuando digo que deben comerme, quiero decir que deben creer en mí, pero no lo hace. Al contrario, lejos de puntualizar y desdecirse, insiste en un lenguaje realista, como si quisiera expresamente cerrar el paso a toda explicación simbólica. En verdad les digo, si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna, y yo les resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí, y yo en él. Juan 6:53. No es una frase dicha por decir. Las repeticiones son tantas y tan plásticas que no dejan lugar a dudas de lo que está diciendo. Incluso las palabras griegas del texto original son más realistas que las de la traducción castellana. Ese comer y beber había que literalmente traducirlo en masticar y deglutir. Su lenguaje es tan claro que quienes le oían no podían no entenderle. Lo comprendían muy bien. Buscaban en sus mentes todos los recuerdos de cuantos sacrificios menciona la Escritura. Recordaban los holocaustos de toros y bueyes ofrecidos a Dios. Evocaban que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo a Dios, pero jamás hubieran soñado comerlo. Por eso no encontraron otra respuesta que el escándalo. Duras son estas palabras. No pueden ni siquiera oírse, y muchos se alejaron sin más de él. Mateo cataloga esta fuga por la falta de fe de los que le abandonaron. Como nuestros hermanos separados, se apartan de esta doctrina que está en la Biblia porque no creen. Y no solo esto sucedió entre los fariseos, sino también entre los que hasta entonces habrían sido sus discípulos. Muchos, dice el Evangelio, sin rodeos. Pero ni ante este escándalo rebajó Jesús sus palabras. Se extrañó incluso de que se escandalizasen y proclamó claramente que quien quisiera ser discípulo suyo debería estar preparado para estos asombros. Esto es lo que enseña la doctrina católica por ser fiel al pensamiento del Maestro. El no creerlo o negarlo trae maldición y condenación como hereje. Si hereje se entiende el que se aparta de la Biblia, el católico no se aparta de la Biblia, la sigue. Los protestantes rechazan las palabras de Cristo, argumentando de que los judíos les tenían y tienen prohibido beber sangre, y ellos estaban bajo esa ley. Y además dicen que para obtener la vida eterna no es necesaria otra cosa que una fe verdadera en Jesús. Pero San Pablo les recuerda que, con la llegada de Jesús y la posterior formación de las comunidades cristianas, el culto judío había sido cambiado, y que Jesucristo canceló toda la disposición anterior, que resultó ser insuficiente, pues la ley antigua no trajo nada definitivo. Hebreos 7:18. Reflexiones del abuelo.